Bienvenidos a un nuevo video para el grupo de Linux en español. En esta ocasión quería directamente dedicarme a un usuario, Jonah Franco, que tuvo la oportunidad de unirse a nuestro grupo de casi 10.000 miembros hace relativamente poco. Contamos con él desde hace 21 horas y bueno, todos los días a toda hora habemos nuevos miembros y en promedio cada 2 horas acepto a entre 10 y 15 personas al grupo. Y me quiero directamente dirigir a ellos y a todos aquellos chicos, chicas y no tan chicos y no tan chicas como yo, que soy un viejito, para que directamente entiendan un poquito de las razones detrás de usar Linux, cuáles son los motivos por los que uno usaría Linux y cuáles son los motivos por los que no, por qué tiene tanta demanda Windows, al menos en el ámbito del escritorio, por qué tiene un nicho muy respetado Mac y por qué habemos otros que nos negamos rotundamente a usar tanto Windows como Mac y en vez usamos Linux para todo. Yo en lo personal soy una persona dedicada a la tecnología, me dedico al diseño de software y todo el software que yo hago es software libre. Hago RPs, CRMs y muchas otras aplicaciones en la nube y vivo de rentar dichas aplicaciones como software as a service, para ser más concreto. Y bueno, en realidad mis servidores son Linux, mi máquina es Linux, mi entorno de trabajo es Linux, la máquina de mis hijas y de mi hijo es Linux y de hecho hasta mi hija de 4 años usa Debian Linux. Debian, ni siquiera una distro como Mint o como Ubuntu. Mi hija usa Debian y le puse pues un skin con iconos grandes, muy fácil de usar, como touchscreen en su tableta y en vez de tener Android su tableta tiene Linux y le ha funcionado de maravilla. Y hay buenas razones para usar Linux y también hay buenas razones para no usarlo. Y en este video quiero platicar con ustedes de la manera más breve pero concisa posible ¿cuáles son dichas razones para usar Linux? Comenzamos, dejo de fondo un video que grabé hace casi 10 años de cómo puede llegar a verse Linux. En este video es un entorno 3D de Linux con compis, muchos de los veteranos lo conocerán bien, otros lo extrañarán y otros sonreirán al ver tanta carga de tanta cosa gráfica en una computadora que en ese entonces era probablemente una Core i3 con 8 GB de RAM y funcionaba de maravilla la condenada. Como pueden ver, abría 5 millones de cosas a la vez. Y bueno, vamos a ver las razones para usar Linux directamente. Lo quiero platicar con ustedes mientras ven este video, porque realmente no tenía nada que ponerles de fondo, no es una presentación que haya yo preparado de antemano para ustedes. Así que vamos para allá. Lo primero que les quiero decir es que Linux es un sistema operativo muy viejo, no es un sistema operativo nuevo, nace hace bastantes décadas, es casi de la época del inicio de MS-2 y el propósito de Linux nació a través de crear un clon de Unix, de una versión de Unix que se llama Minix, el cual tenía el propósito de ser un entorno académico. Se ejecutaba en entornos académicos y en los foros donde se puso a disposición de toda la comunidad, pues bueno, era un foro completamente abierto, de corte académico, y Linux, Unix y otros sistemas operativos realmente no empiezan como un producto corporativo. MS-2 como sistema operativo fue desarrollado por una persona que no tenía el deseo de lucrar con él y fue adquirido muy baratamente por Bill Gates, y Bill Gates lo que hizo es decir que lo había creado a través de su pequeñita empresa Microsoft, que entonces estaba en un garage, y se lo vendió a IBM. Y al vendérselo a IBM, pues bueno, inicia la historia de éxito de Microsoft. Sin embargo, no lo hizo él y pagó muy poco dinero por él y le ganó muchísimo dinero, lo cual en sí misma pues no está mal, simplemente obedece a verle la cara de idiota a alguien y supongo que es algo que se vale en los negocios. Si quieren ver, por ejemplo, cuál es la historia de los sistemas operativos,
al menos de los comerciales, yo les recomiendo que busquen una película que se llama Piratas del Silicon Valley. Por ahí la van a encontrar en algún lado, pero es una película que vale la pena porque en otro video de Linux es lo que les sigo explicando el tema. Y bueno, la idea de Linux o la idea del nacimiento de Linux es que la Free Software Foundation, liderada por Richard Stallman, necesitaba un núcleo. Tenía ya desarrolladas las herramientas de compilación, tenía desarrolladas muchas herramientas para un sistema operativo, pero les faltaba un kernel. Cuando Linus Torvalds, este finlandés, publica Linux como un primer borrador de kernel posible para este nuevo sistema operativo, automáticamente se hace una amalgama entre las herramientas GNU proporcionadas por la Free Software Foundation y el kernel proporcionado por Linus Torvalds. De aquí nace Linux, de la amalgama entre el kernel propuesto por Linus Torvalds y todas las herramientas GNU y la licencia de GNU GPL versión 1. Y bueno, lo que pasa con Linux es que al ser GPL, que Linus Torvalds estaba completamente convencido de esa licencia, evitábamos muchos problemas de plagios corporativos, que de hecho está hecha la historia de los sistemas operativos y de los grandes sistemas y de Unix y de todo. Unix fue desarrollado por unas personas para hacer un sistema para todos, y Xerox, que era el empleado y el digamos el patrón intelectual de estas personas, dijeron no, esto lo vamos a explotar nosotros y lo vamos a comercializar nosotros. Y entonces la historia del software se convierte en una historia de las personas que querían aportar algo a la humanidad, que en este caso es software, contra las personas que querían lucrar con esas necesidades. En un inicio no se tomaba en serio el software como una especie de herramienta para lucrar. El software solo era una cosita que hacía correr el hardware, que era lo que realmente valía, y nunca nadie se imaginó, ni HP, como lo verán en la película si tienen la oportunidad de verla, nunca nadie se imaginó que el software iba a ser realmente la médula espinal de la ingeniería del software y de los sistemas, y que el hardware iba a terminar siendo algo periférico, algo, pues bueno, son los fierros en los que corre el sistema, pero antes era al revés. El sistema era lo de menos, era ese disquito que le metías a la computadora para hacerla jalar, pero el hardware era lo importante, lo que valía y lo que tenía el valor agregado y lo que era comercializable. Y bueno, la idea de GPL es la siguiente. ¿Qué le pasó al MIT? MIT crea una distribución de Unix llamada BSD, que es Berkeley Software Distribution o distribución de software Berkeley, que es un Unix certificado creado en la Universidad de Berkeley, y sacaron una licencia que nosotros conocemos como permisiva. Permisiva significa que es una licencia que le permite a una empresa meter ese código fuente o meter ese sistema operativo y cerrarlo y rebrandearlo y decir esto es mío o esto es propietario y ni modo. ¿Qué es lo que pasa con la licencia MIT o la licencia de BSD o de FreeBSD? Que tú puedes crear un sistema operativo a partir de BSD o de FreeBSD y no necesitas liberar el código fuente. Lo puedes cerrar, le puedes poner por ejemplo, una interfaz gráfica bonita y ya tienes lo suficiente para decir este es un sistema operativo privativo y no lo voy a compartir con nadie. Eso es justamente lo que le pasó a FreeBSD, a partir del cual nacen otros sistemas operativos privativos como Mac OS X. La X de Mac OS es Unix. Y la idea de Mac OS X es que su sistema era tan mediocre, su sistema operativo, que tuvieron que switchar a un kernel Unix. ¿Por qué no usaron Linux? ¿Por qué era peor Linux? No. Era mucho mejor y más grande Linux. La razón de no usar Linux es porque habrían estado obligados a liberar ciertas partes del código fuente y a seguir la licencia GPL. En cambio, al usar FreeBSD con la licencia de BSD,
pueden ellos cerrar su sistema, ponerle una interfaz bonita y decir es nuestro sistema. Y es así como nace macOS X. Pero no solo macOS X. Muchas de las Smart TV que hay hoy en día en el mercado con WebOS o por ejemplo la plataforma de PlayStation 4 están hechas a partir de FreeBSD como kernel. Y como FreeBSD no obliga a quien hace el sistema operativo a liberarlo, pues entonces no pasa nada. Puedo hacer mi sistema operativo que sea privativo, no comparto el código fuente y soy feliz. En cambio, si tienes una licencia GPL como Linux, no puedes hacer eso. Precisamente por eso existen las distros. Una distro de Linux es tomo el kernel, tomo un entorno gráfico como GNOME o GNOME o KDE, KDI o la que sea y entonces hago un sistema operativo basado en el kernel Linux, pero estoy sujeto a los términos de licencia GPL. ¿Qué significa la licencia GPL? Pues bueno, nos da 3 libertades fundamentales a los que usamos el software que tiene licencia GPL. La primera es que podemos ver el código fuente y modificarlo. Es decir, si tú tienes Windows 10, no tienes manera de ver el código fuente de Windows 10 y ver qué es lo que está haciendo, si te está haciendo daño, si no te está haciendo daño, si está robando tu información, si no le está robando, o qué es lo que está haciendo, no sabemos. ¿Qué es lo que está haciendo con nuestros datos? No sabemos. En cambio, cuando tú das un sistema y ese sistema es GPL, tienes que dar el código fuente. Al dar el código fuente es un sistema más difícil de ocultar las malas intenciones, porque entonces estás expuesto a todo mundo. Cualquiera puede entrar al código fuente y decir, oye, este cuate está haciendo algo mal. O no solo eso, tienes una mejor oportunidad de depurar, porque ni Microsoft, ni IBM, ni Mac se pueden dar el lujo de tener a los cientos de miles de desarrolladores que están detrás de las implementaciones de software libre. Por eso es Linux tan estable, porque además de las personas pagadas por la fundación Linux para desarrollar el kernel, en realidad hay cientos de miles de personas y organizaciones poniendo patches y encontrando vulnerabilidades y parchándolas. También por eso se encuentran más vulnerabilidades en Linux, porque está siendo constantemente auditado. En cambio, sistemas como Microsoft Windows y macOS X solo son auditados internamente y todas las vulnerabilidades solo quedan a la vista de la persona que lo usa, como lo use. La segunda libertad que nos da el software libre, la licencia GPL, es que no solo tengo acceso al código fuente, sino tengo el derecho de redistribuir esa aplicación si yo la modifico. Es decir, si yo bajo un Linux como Debian, que es GPL versión 2 y recientemente cambió a versión 3, yo puedo hacerle cambios a ese Debian y redistribuirlo diciendo ya no es Debian, ya es Linux Debian Pro, o en este caso Ubuntu, o en este caso Mint. Y ese nuevo Linux o esa nueva distro que tiene tal vez a lo que yo le quise poner como herramientas de pen testing, entonces le puse Kali Linux, o herramientas de multimedia y entonces le puse Ubuntu Studio o lo que sea, pues bueno, van haciendo cada vez más ricos y más diversas las distribuciones. Muchos de los usuarios nuevos de Linux se sorprenden de que instalar Linux no solo es Linux, sino es decidir qué entorno de escritorio, qué distro, qué terminal, qué cosa, porque todo en Linux es opciones. Tienes opciones de navegadores, tienes opciones de consolas, tienes opciones de entornos de escritorio, tienes opciones incluso de casi de todo. Y me atrevo a decir que en algún momento vas a tener opciones también para cambiar el kernel. Linux no es el único kernel abierto que está en la mira ni en el radar de las personas que usamos el software libre. También está FreeBSD, que como lo repito, tiene una licencia muy permisiva, pero también está de la Free Software Foundation Horde, que no ha sido hasta ahorita liberado adecuadamente y probablemente jamás llegue a competir con Linux como kernel, pero por decir un ejemplo, si algún día hay un kernel mejor que Linux para Debian, yo inmediatamente y sin dudarlo me cambiaría a ese kernel.
Seguiría siendo un usuario de Debian, pero me cambiaría de kernel a cualquier otro. Y bueno, dentro de todas las libertades que concede la licencia GPL, también concede responsabilidades. Y las responsabilidades de la GPL es que des tu código fuente siempre que tienes algo GPL, que permitas que otros usuarios lo puedan redistribuir. Y esto no es una cuestión de dinero. En inglés la palabra free tiene dos connotaciones, que es gratis y libre. Free Software Foundation no es fundación de software gratis, es fundación de software libre. En el idioma castellano, afortunadamente, tenemos una bastante clara connotación semántica para cada palabra, pero lo importante es saber que esto no se trata de regalar, podemos lucrar. No es Linux una plataforma creada para ser gratis, es una plataforma creada para ser libre. Y no crean que por el hecho de liberar el código fuente las personas ya no pueden lucrar. Por un lado, desaparecen fenómenos como la piratería, porque si algo puedo clonarlo, el código fuente, y compilarlo en mi máquina y no le debo nada a nadie porque es GPL, pues bueno, ya no existe la piratería. Pero por otro lado, los que nos dedicamos al software libre sabemos que detrás del software libre hay una capa de servicio en el que las empresas consumen soporte, garantía, capacitación, entrenamiento, migración y el desarrollo de aplicaciones. Y aunque esas aplicaciones son de software libre, son aplicaciones que cobramos. Y si en algún momento alguien las descarga y las redistribuye, no pasa nada. Damas y caballeros, el sol brilla para todos los seres humanos de este mundo. Y yo me siento honrado de que el software que yo creo y que vendo a algunas personas sea descargado por otras y redistribuido y comercializado sin que me den un peso. Esa es la filosofía detrás del software libre. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos haciendo de alguna manera una razón para usar Linux, una razón que va más allá de la privacidad, que va más allá de la estética, que va más allá de las herramientas que nos provee Linux. Vamos a empezar estableciendo una razón ética, una razón humana, que es la siguiente. La primera razón para usar Linux no es que sea bonito, no es que sea más seguro, que lo es que es libre. Y si nosotros estamos y entendemos el valor del software libre, entonces vamos a poder gozar de tener un sistema operativo que está alineado con esta filosofía. Si a nosotros nos importa un diablo, un rábano, un pepino y un carajo el software libre, que también se vale, probablemente no tengamos la razón fundamental para usar Linux. Probablemente usemos Linux en el servidor, probablemente usemos Linux en el Android. Pero, ¿qué necesidad tendremos de cambiar de entorno de escritorio si nuestro Windows nos provee todo lo que necesitamos y nos deja jugar todo lo ha habido y por haber? Porque el 80% de los juegos son compilados para Windows. Entonces, realmente no habrían razones. Si las razones no empiezan por tu personal compromiso y convencimiento de las ideas del software libre, déjame decirte, querido amigo, que no tienes ninguna razón para usar Linux. O las razones secundarias no van a ser suficientes. Razones de las que desde luego voy a hablar a continuación. El segundo tema importante al hablar de por qué usar Linux es el siguiente. Linux es un sistema muy seguro y muy estable. Lo usa el CERN, el acelerador de partículas en Suiza, que tiene un pedacito del anillo del sincrotrón, lo tiene en Suiza y otro en Francia. Bueno, el CERN utiliza Linux. La Estación Espacial Internacional usa Linux. Más del 90% de servidores en el mundo usan Linux. ¿Qué idea te da esto? ¿Por qué Windows como servidor fracasó? Bueno, porque Linux es un sistema operativo muy seguro. No quiere decir que es infalible. Tiene vulnerabilidades y son encontradas y corregidas a diario. El éxito detrás de la seguridad de Linux es porque hay millones de personas auditando y viendo su código fuente.
y constantemente liberando controladores. Entonces, no es que Linux sea out of the box, como dicen por ahí, disponible, que tenga todos los controladores disponibles. Hay algunos que todavía no, pero les voy a decir algo. Sé que hay casos de personas que batallan con algunos Linuxes. Yo les puedo decir que computadora que compro moderna hoy en día con UEFI, Dell o Lenovo o de otras marcas, a mí me funciona todo con cualquier distribución, el Wi-Fi y el teclado y el mouse y el USB y el HDMI y las pantallas, y yo no tengo ningún problema. Y lo he probado con chipsets Intel de video, con chipsets Nvidia, y cualquier máquina moderna con un Linux moderno a mí no me da problema. Llegué a tener hace algunos años un HP que tenía un Nvidia, un 1080, y me fue un poquito más difícil instalarle el controlador Nvidia porque tuve que buscar cuál era la versión para esa tarjeta en particular, instalar un daemon de Nvidia y el software privativo, pero no hay nada que no haya podido lograr con un poquito de dedicación. Y la ventaja de tener un sistema operativo libre y que es muy seguro, para mí bien vale la pena invertir esos minutos o esas horas en instalarle un controlador privativo, un controlador que no viene out of the box, pero entiendo que no todos los usuarios tienen el nivel de conocimientos que yo tengo. Y para todos los nuevos siempre recomiendo que se apoyen de la comunidad. Yo soy líder de una comunidad de Linux de 10,000 usuarios y parte activa de la Fundación Mozilla y parte activa de otros lados. Y solo quiero decir que, bueno, parte activa me refiero no a que programo Mozilla, me refiero a que contribuyo de alguna manera. Vamos a dejarlo ahí. Lo que sí les puedo decir es que las comunidades estamos para eso, para que ustedes, los que acaban de llegar, nos pregunten, oye, necesito esto, tu opinión, tu consejo, necesito esta máquina. Yo, en lo personal, en vez de dar consejos de cómo instalar un driver en tal o cual máquina, te puedo recomendar qué máquina adquirir, qué máquina te va a funcionar out of the box. Por ejemplo, las máquinas que yo utilizo en la empresa, yo consumo solo Dell, porque Dell es de las pocas empresas de hardware que si les pides Linux te las mandan con Linux y en Linux funciona todo. Dell las puedes pedir con Ubuntu, te llegan con Ubuntu. Les puedes tronar Ubuntu y poner Debian sin problema. En este momento estoy grabando este video en una máquina Dell. Es una máquina Dell Latitude con 16 GB de RAM, expandible a 32, con un procesador Core i7 de 8 núcleos, una chula de laptopcita. Y no tuvo que mi Debian no tuvo que hacer absolutamente nada, lo instalé y todo funcionó, así de sencillo. Y entiendo que muchos usuarios se acercan a Linux porque tienen máquinas viejas y ven a Linux como, ay, es que Windows es muy pesado y entonces le voy a poner Linux porque va a funcionar mejor. Eso puede ser cierto, pero no es una buena razón. Y bueno, vamos con otra razón que sí es cierta y muy válida. La tercera razón que les voy a poner aquí es la privacidad. ¿Qué significa la privacidad? Bueno, pues muy sencillo. Que ha sido más que comprobado que hay 3 prácticas de negocio que tienen tanto Apple como Microsoft que son pésimas. Una es se la conocemos como el modelo de obsolescencia programada. Otra la conocemos como el comercio y explotación de datos de los usuarios, y la otra la conocemos como el monopolio. Vamos a hablar rápidamente de esas 3 cosas, en lo que pongo probablemente otro videíto de aquí de mis videos del canal como fondo, tal vez Bueno, pues vamos para allá. Monopolio es que yo no permito que exista la competencia, que yo quiero ser lo único. Y el monopolio que ha ejercido Microsoft en el escritorio no es sano. Ha ido a corte en muchos países de Europa, lamentablemente en países como Estados Unidos y que le siguen la tendencia a los norteamericanos como México.
y muchos otros países de Latinoamérica, pues bueno, lamentablemente copiamos esos modelos. Pero en el caso de Estados Unidos y Latinoamérica, ¿qué es lo que pasa? Que Microsoft ha podido hacer de las suyas imponiendo Windows como la única cosa que puedes tener en el escritorio. Apple tiene un nicho de mercado muy concreto, que antes eran diseñadores, hoy en día un diseñador en Apple es lo mismo que un diseñador en Windows, porque existe todas las suites de Adobe y de Autodesk, funcionan igual en Linux y en Windows, en Windows y Mac, y además como Mac hoy en día ya no es un procesador distinto, sino utilizan arquitecturas x86 y AMD64, pues bueno, ya no hay ningún propósito detrás de por qué sí ser un diseñador en Mac o por qué sí ser uno en Windows, es exactamente lo mismo. La única diferencia es probablemente el status quo. La persona que utiliza Mac alimenta su status quo a través de consumir productos Apple. Apple de alguna manera les da identidad, les da estilo, les alimenta el ser, no sé, hipsters o qué sé yo. Y existen personas que lo utilizan por motivos pragmáticos al 100%. Por ejemplo, en el mundo de desarrollo, que es en el que yo me desenvuelvo, hay muchos desarrolladores que usan Mac. Porque tienen un kernel Unix, porque pueden usar Bash, igual que en Linux, y porque cosas como Docker funcionan perfectamente bien en Mac, y porque es más fácil usar Mac a Windows para emular un entorno Linux. Así de sencillo. Y bueno, el soporte detrás de compañías como Mac es muy bueno, aunque yo argumentaría que el soporte de Dell y de Lenovo son fabulosos también, incluso en muchos sentidos mejores que Mac, pero eso está sujeto a discusión y esa es una historia para otro video. Sin embargo, el tema aquí es que deben de entender que la razón fundamental para ejercer una práctica de monopolio es acabar con la competencia. Y mientras usemos Linux, eso no va a pasar, pero jamás va a tener Linux el nivel ni el nicho de mercado que tiene Windows o que tiene Mac. Poco a poco ganamos terreno en los videojuegos, terreno en los gráficos, terreno en muchos otros aspectos. Tan ganamos terreno que Linux es hegemónico en todos lados excepto en el escritorio. Servidores, microcontroladores, roteadores, embebidos, Linux. Móviles, Linux. Por ejemplo, todo dispositivo Android tiene el kernel Linux, aunque Android no es una distribución. Pero bueno, el tema es que hasta en el escritorio ya Windows está ofreciendo capas de compatibilidad y crear Linuxes internos, similar a como nosotros en Linux usamos Wine para pseudo emular programas Windows. Windows también ya tiene un emulador similar para correr programas Linux. Y de hecho el WSL2, no me acuerdo cómo se llama esa cosa, pero la capa de servicios de Linux ya tiene un kernel completo Linux. Es decir, cada persona que tenga un Windows 10 va a tener un Linux adentro sí o sí, porque es parte de la estrategia de Microsoft para meter sus narices en software libre, junto con muchas otras, como la creación de Visual Studio Code. Pero bueno, la idea es que además del monopolio, y que dicho sea de paso, debemos de luchar contra él, es muy nocivo este tema del monopolio, existe el segundo que les comentaba, la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es aquella práctica en la que, aunque tu producto pueda durar 10 años, para volver a vender, haces que solo dure 1. La compañía más famosa de crear productos que tienen obsolescencia programada directamente embebida en sus dispositivos es Apple. Un celular Apple que probablemente tenga un hardware fabuloso podría durar 5 años, pero entonces se quedan sin vender el año siguiente. Para poder controlar esto, lo que hace Apple es darte un muy buen hardware, un muy buen dispositivo, y programar que al año siguiente o a los 2 años o a los 3 años empiece a ser lento, empiece a dejar de tener actualizaciones. De esta manera te obliga
a tener que adquirir un dispositivo nuevo y te vas con esta idea de que es que ya está lento, es que ya salió uno más bonito. Y realmente la diferencia entre tener un Apple 5 y el 7 y el 8 pues son cambios estéticos, poco funcionales. Los que tengan Apple iOS me podrán desmentir, pero en realidad la obsolescencia programada es la única justificación para cambiar de un dispositivo a otro, porque los teléfonos Apple viejitos podrían funcionar igual de bien. Y esto mismo pasa con los procesadores, ya no se hacen tan buenos como antes, ya se hacen para que se fundan en 3 4 años. Y las tarjetas de video y todo lo demás. Y esto de hacer cosas para que no duren es una práctica muy nociva. Pero al menos si tenemos software libre, nos aseguramos de que no va a haber obsolescencia programada en nuestro hardware. Al menos si va a haber obsolescencia programada por diseño en el hardware, al menos no la habrá obligada a través del BIOS, al menos no la habrá forzada a través del sistema operativo, y no tendremos esto que tenemos normalmente en Windows, en el que sí o sí, si tienes un Windows, con el tiempo se va a volver más lento. Si tú tienes Linux, van a pasar 5 años y tu máquina no va a necesitar servicio, ni soporte, ni ser formateada, ni ser reinstalada. Y lo más probable de todo es que ni siquiera llegues a conocer la palabra virus. Porque los virus y el malware y la mayoría de estos programas nocivos, no quiero decir que no existan para Linux, sí existen. Pero la mayoría, más del 95%, son creados para Windows. Probablemente el día que Linux tenga la hegemonía en el escritorio haga más virus para Linux. Pero aunque haga más virus para Linux, la manera en la que Linux funciona no permite los virus como los conocemos en Windows. En Windows, cuando nosotros abrimos un ejecutable con un usuario que es administrador, ese ejecutable puede literalmente secuestrar el sistema y hacer lo que se le pegue la gana. Y eso no existe en Linux. En Linux es un sistema diseñado para tener muchísima más seguridad. Y por algo es usado en entornos tan delicados como la Estación Espacial Internacional, el CERN y así sucesivamente. Y bueno, vamos a hablar del tercer punto. Ya hablamos de un poquito de obsolescencia programada, ya hablamos de monopolio, y vamos a hablar del tercer punto, que es para mí el más importante, incluso más importante que esos dos, que es la privacidad. A lo largo de la historia se ha demostrado que tanto Windows como Mac te espían. Y por te espían me refiero a que directamente utilizan tu micrófono, tu cámara, tu software, tus datos, y o se los dan al gobierno norteamericano o directamente lucran con ellos para venderlos comercialmente. Y ha habido muchos pleitos legales en Estados Unidos y el resto del mundo, precisamente demandas a Microsoft y a Mac por este tipo de conductas. Triste y lamentablemente en Latinoamérica los sistemas legales y los sistemas de jurídicos y judiciales ni está bien legislado el tema del software, ni se pueden levantar ese tipo de demandas. Y lo cierto es que en Latinoamérica el capital manda, la empresa manda, no el gobierno. No importa a quién le vayas ni quién es el gobierno, sabes que el que domina tu economía es la empresa. Y lamentablemente no podemos hacer mucho al respecto, más que usar software libre. Lo cierto es que si usamos Windows y Mac, sabemos que exponemos nuestra información y nuestros datos a terceros que no sabemos qué van a hacer con esa información, y que históricamente se ha demostrado que usan esa información para espiarnos, para vender, para ofrecer productos, para hacer campañas de marketing y muchas otras cosas peores. Búsquenlo en internet. Y entonces yo quiero un sistema operativo que me permita sentirme seguro, protegido, que no se atenta contra mi privacidad y que no se conecta a servidores remotos. Y usar Linux para eso es una fabulosa razón. ¿Que han existido casos en Linux que hacen eso? Sí, sí han existido. Y el caso más común es Ubuntu. Ubuntu es hecho por Canonical, es un fork de Debian,
y es un fork creado para básicamente presentarle a usuarios novatos una interfaz bonita y que por detrás tenga Debian con toda la estabilidad que representa Debian. Pero Canonical empezó a hacer dos cosas que eran nefastas. Una es a meter directamente publicidad de Amazon, empezó a patrocinarse por Amazon, y otra es directamente mandar datos de los usuarios a servidores y lucrar con los datos de los usuarios. Entonces te ofrecían un sistema operativo out of the box, listo para ser utilizado, muy bonito, al costo de enviarle tus datos a terceros y tener que chuparte la publicidad de Amazon. Y esto, como es software libre y como la licencia GPL, hizo que existieran otros derivados de Ubuntu, que a su vez es derivado de Debian, como Mint, que evitan todo este tipo de fenómenos de explotación de la información personal. Pero Canonical jamás lo pudo ocultar, y eso en Linux no se puede. Entonces hay que tener una muy buena razón de por qué y para qué es que existe el software y las licencias libres. Lo que les quiero decir es que al final de las cuentas, más allá de estas tres situaciones comerciales que son el monopolio, la explotación de la privacidad de los usuarios y las reglas de obsolescencia programada, hay otras razones también para usar Linux y las voy a mencionar a continuación, y muchas razones son pragmáticas y otras filosóficas, pero ahí les va una breve lista. Primero, al ser Linux un entorno de escritorio seguro, robusto y estándar, cada vez tiene más nichos del mercado muy concretos. Por ejemplo, Hollywood, mucho de lo que antes se hacía solo en máquinas Mac o Silicon Graphics o en macroservidores, hoy en día se hace en Linux y con software libre. Y hablo de la industria de Hollywood, no hablo de películas caseras ni de efectitos económicos de 3 pesos. Hablo de que Blender y herramientas libres son utilizados para hacer películas. Y si no me creen, les puedo enseñar rápidamente un video que les recomiendo que busquen para que tengan una excelente idea de qué estoy hablando. A ver, vamos a meternos aquí a cambiar un poquito la cuenta. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Que como pueden ver, tengo muchos canales de ciencia, de software libre, de muchas cosas, pero por aquí voy a tener ese canal que nos muestra algo que quería yo compartir con ustedes. Vamos a ver si en el historial debe estar en YouTube. Y veamos la música que escucho. Vamos a ver. Rust es un lenguaje de programación que a todos les recomiendo, es fabuloso. Ya están viendo lo que yo veo. Ok, aquí está. Por favor, busquen este canal. El canal se llama Academy Software Foundation. La idea de esta organización es que es una fundación de software libre, a través de la cual promueven el uso de software en películas. Entonces voy a pasar rápidamente el reel, que dura 1 minuto y medio nada más. Y ahí lo tienen. Espero se escuche bien. Si no, voy a cambiar el canal de audio para que se escuche perfectamente. Es lo que ustedes empiezan a ver. Exists to provide a great home for open source projects that we as an industry use every day.
user of open source software, or an engineer, or a company that relies on open source software, we want to create the right ecosystem for you to get the most out of the open source software that you need to use. Find us at aswf.io and join the mailing list and see how you can get involved. Y bueno, como pueden ver, estamos hablando de palabras mayores, no estamos hablando de chistecitos ni de cositas. Los grandes gigantes de la industria hoy en día se atreven a usar solo software libre y debo decir que hacen cosas impresionantes. Industrial Light and Magic, DreamWorks, todos ellos usan software libre, son parte de la Academy Software Foundation. Y así como este ejemplo, hay muchos ejemplos de nichos de mercado industriales en donde Linux es el estándar, el must. Muchas otras empresas usan Linux en sus escritorios, otras en sus servidores. Lo que les puedo decir es que Linux no es algo opcional, no es algo que puedas decidir si vas a usar o no, porque si navegas en internet y usas un buscador como Google, estás usando Linux al final de las cuentas. Google se hospeda en Linux, y si te metes a la Wikipedia estás usando Linux, es software libre, y cada cosa que hagas, si tienes un Android vas a tener Linux. Es decir, Linux es inevitable en tu vida, siempre vas a lidiar con él de una u otra manera. La pregunta es, ¿lo instalo en mi escritorio o me quedo con Windows? Para todos aquellos, y ponerle puntito final a este video, para todos aquellos que sigan un poquito confusos a través de todas estas ideas que hemos platicado, les recomiendo que busquen, que averigüen, que me corrijan en los comentarios todo lo que he dicho mal y cualquier error que haya yo tenido. Pero, en conclusión, la razón para usar Linux es una, que estás comprometido con la ideología del software libre, que te gusta usar software libre y que te sientes cómodo usando software libre, y que si eres un radical loco como yo, no vas a aceptar software que no esté hecho para Linux. Yo puedo instalar software propietario en mi Linux, como Slack, por ejemplo, pero si hay software que no está hecho para Linux, es software que no me interesa. Y vaya que yo corro una compañía de software, tengo decenas de computadoras a mi mando, servidores, y en ningún lado he necesitado nada Microsoft, ni Skype, ni Visual Studio Code. Vamos, no uso nada, absolutamente nada Microsoft, ni siquiera Apple. Y muchos me dirán, pero Microsoft es dueño de GitHub. Utilizo Bitbucket de Atlassian, que es propietario, pero prefiero usar propietario con clientes Linux que algo que pertenece a Microsoft. Mi odio por Microsoft y por Mac pueden ser o no justificados, no importa. Lo que sí les puedo decir es que soy completamente feliz y funcional con una vida basada en software libre. Hay software propietario en mi vida, hay muchos juegos, juego muchísimo, soy un gamer empedernido, aún a mis más de 40 años, y tengo PlayStation 4, y tengo varias consolas, y emulo varias otras en Linux, con Lutris y con SteamOS, pero si hay algo que sea para Windows y no hay para Linux, yo no lo uso. Yo no uso Microsoft Office, yo uso Google Drive. Google es propietario, y Google Drive y Google Docs es propietario, y lo uso sin que me tiemblen, las pelotas por estar usando algo que no es software libre. Pero mi vida es libre, y sé que al usar Google Drive, con el contrato corporativo que tengo con Google, bueno, no me están robando nada, no estoy cediendo ninguna información, porque además no uso la versión libre, uso una versión de pago de G Suite. Entonces mis datos están protegidos, y tengo mi propia nube para respaldar mi información, y bueno, vivo una vida sumamente feliz, sin absolutamente nada Microsoft, sin absolutamente nada Apple. Soporto algunas compañías de software propietario como JetBrains. Utilizo varios entornos de desarrollo de JetBrains, como les voy a mostrar a continuación. Fresca instalación, pero bueno, tenemos JetBrains Toolbox, tenemos PHP Storm, y bueno, la idea es que realmente no hay nada que yo extrañe de Microsoft, ni de Apple, ni de ninguna compañía que ofrezca software propietario.
Y uso Linux para todo, para comunicarme, para divertirme, para trabajar, para programar a bajo nivel, para programar a alto nivel, para ver Netflix, para ver Prime Video, para absolutamente todo. Tengo una librería de 1000 juegos nativos en Linux a través de Steam. Tengo una librería de más de 15.000 juegos en Lutris, tanto nativos como emulados. Tengo todos los entornos de programación para todos los lenguajes que me gustan, como Rust, como C, como C++, como Python, como Java, como Go, y como entorno de desarrollo es fabuloso. Tengo los servidores en Linux, entonces pues mi vida está prácticamente guiada por el uso del software libre, por Linux, y me siento muy contento. Pero también sé que hay personas que al final, por una razón u otra, costumbre, acuérdense que el límite de la inteligencia es la victoria de la costumbre. Lo dijo un viejo filósofo loco. El tema es que si estás acostumbrado a Windows y no encuentras razones adicionales para pasarte a Linux, te voy a dar una recomendación. Recomendación que desde luego que yo no sigo porque yo no lo hago, pero usa Dual Boot. Ten una máquina con Groove, que es el gestor de arranque de Linux, donde puedas arrancar Windows. Y en aquellos momentos en los que te sientas desesperado o estresado porque algo no lo puedes hacer en Linux, ve a Windows. No pasa nada. Y en el momento en que te sientas con un poquito más de ánimo de preguntar tu duda, tu problema a la comunidad, es para que te respondan, bootea con Linux y usa Linux. No le dediques todo el espacio de tu disco duro. Dedícale 10 o 20 gigas y todos los demás cientos de gigas, dedícaselos a tu Windows. Monta tu Windows en Linux para que tengas acceso a todos tus datos y a todos tus directorios y no sean particiones que no se pueden leer entre sí. Y si tienes 2 máquinas, a una ponle Linux. Te recomiendo como distribución, si eres novato, una distribución dirigida a gente nueva, como Deepin, Mint, Ubuntu. A mí en lo personal me gusta Mint, pero pues bueno, hay gente que le gusta Deepin, que le gusta Zorin, que le gusta Ubuntu, que le gusta Mint, que le gusta Mint con Mate, Mint con Cinnamon, Mint con Xface, Mint con esto, Mint con el otro. Opciones no te van a faltar y no tengas miedo de probarlas todas. Prueba Linux con Gnome o Gnome. Prueba Linux con GNOME 2, con GNOME 3, con Cinnamon, con todo. Mi consejo es que no estés saltando de distros. Tomes una distro, de preferencia basada en Ubuntu o en Debian más bien, para que te sea fácil de instalar. Yo te recomiendo Mint, pero puede ser la que tú quieras. Y cambia de entornos de escritorio. Primero bájalo con Mate y luego prueba Cinnamon. Y ve cómo en Cinnamon se hacen las cosas, y luego baja Xface, y luego baja aquello y aquello hasta que te sientes a gusto con uno. Uno que esté acorde con tu identidad, con tus preferencias personales. Yo, por ejemplo, uso aquí para mi sistema, utilizo Mint. Utilizo un tema de Mint que es semitransparente, es decir, abajo la barra no se ve porque es oscuro, pero bueno, en todos lados tiene transparentosidades. Y soy muy feliz con Linux, con Debian, con Mint y con todas estas herramientas. Y te puedo decir que si después de este video encontraste alguna razón válida para usar Linux, bienvenido, y ahí estaremos la comunidad para ayudarte. Y si después de este video no te convence el software libre y crees que tienes mejores razones para seguir con Windows y con Mac, pues adelante. En el gusto se rompen géneros y en la diversidad está la democracia. Muchas gracias, muy buena noche, y espero haber ayudado no solo a John, a Franco a resolver su duda o a tener un poco de perspectiva, sino a todos aquellos usuarios de Linux que todavía no saben si usar Linux, si usar Windows, si usar Mac. Vean la película de Piratas de Silicon Valley, averigüen un poquito mis palabras, no me tomen como por gurú, por verdad. Yo no soy la Wikipedia, puedo tener errores, y si los tengo, platícamelo en los comentarios, por favor, para corregirlos. Y muchas gracias por haberme escuchado. Que tengan todos muy buena noche.